Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video les vengo a traer el segundo y tercer método para duplicar ítems. Y la verdad, MiniWar, fue muy sorprendente lo que hizo el día de ayer. Subí el método número uno para duplicar ítems. Muchas personas lo disfrutaron, lo hicieron, me mostraron captura de lo que duplicaron. Y bueno, yo también les mostré que dupliqué demasiado titanio, ya que pues es importante. Y pues ya después de unas horas lo solucionaron. ¿Pero por qué? Pues bueno, de seguro hay personas hay administradores en los grupos de MiniWar, personas de confianza y lo reportaron este error y por eso fue tan rápido que lo solucionaron. Pero bueno, hay gente un poquito zapa, pero bueno, no importa, ¿vale? No importa que lo hayan reportado porque MiniWar al final es muy malo para solucionar problemas. ¿Sabe qué es lo que me da rabia? Que MiniWar solucione las cosas que a nosotros nos den beneficios. Pero cuando nos afecta, ahí sí no hace nada. Como ejemplo, a mí, yo llevo un año y medio esperando que solucionen este error de las recetas de los plugins para poder hacer muchísimos plugins interesantes. Pero ¿qué pasa? Que MiniWar no lo arregla. Y pues bueno, ¿qué se puede esperar más de MiniWar? Nada. Así que este error también lo hicieron a medias, en forma, no lo arreglaron del todo. Sí que no funciona 100%, pero les voy a enseñar qué es lo que sucede. Ahora, pues hay variaciones en forma de que a veces funciona y a veces no. Entonces no es verdad que vaya a funcionar 100%. Ya no se puede triplicar, creo. Se puede duplicar nada más. Pero vamos a intentar con tres métodos, ¿vale, amigos? Para que vean que sigue funcionando les voy a mostrar, pero hay que tener un poco de paciencia. También hay máquinas automáticas que duplican, pero a ver, son demasiados materiales para el mapa de supervivencia, así que no lo voy a enseñar, ya lo vamos a hacer más manual. Entonces vamos a utilizar los tubos de colección, también pues esto, también lo de método número uno y los embudos de transferencia, que aquí estos son los mejores, me han funcionado perfectamente, creo que es la mejor opción para duplicar, que ya les voy a enseñar con el titanio y la espada para que vean. No funciona al 100% porque MiniWar está intentando solucionar este problema, así que les recomiendo que lo hagan muy pronto. Apenas vean este video, lo hagan. Antes de iniciar con este video los invito a suscribirse, darle like y activar la campanita para que estén atentos al mejor contenido de MiniWar. Para conseguir el embudo de transferencia hay que instalar un plugin y eso funciona perfectamente en los mundos de supervivencia. Así que en los comentarios voy a dejar el video de cómo conseguir este embudo, ¿vale? Porque nosotros vamos a la parte del inventario y allí podemos elaborar todas las cosas antiguas y aquí está el embudo fácilmente. Se puede crear con madera, es muy sencillo, no tiene ningún problema. Para el tubo y todo lo demás se hace con cristal de celestium, llama ardiente, hierro. Y bueno, pues eso se consigue en la otra dimensión de llamas. Bueno amigos, vamos a hacer los intentos, pero por favor no seguir al 100% mis pasos. Hay que experimentar un poco, ¿bien? Digamos como ejemplo, aquí anteriormente lo hacíamos de esta forma en la mitad. Yo creo que pues ahora mismo no funciona bien, ¿vale? Ahí no se duplica ni nada de eso porque pues hay que intentar moverse un poco, intentar tirarlo pues tal vez en la mitad por acá. Si no funciona de esta forma, entonces tirarlo desde aquí hasta allá. Vamos a intentar aquí la mitad. Y aquí, como se dan cuenta, se ha duplicado, ¿vale? No he pausado el video ni nada de eso. Yo tenía solo un stat y ahora tenemos dos. Entonces sigue funcionando perfectamente, pero hay fallos de que a veces no funciona, ¿bien? MiniWar no es tan bueno para solucionar. Ahora vamos a hacer otra vez el intento. Mira, mi inventario. A ver, lo tiramos por acá. Pum. Se duplicó otra vez de nuevo, ¿vale? Ahí tenemos otro stat. Y pues tenemos esto también de aquí. Así que sigue funcionando el método uno, pero hay que experimentar y moverse un poco, ¿vale? Nosotros estamos aquí y tiramos hacia allá en la mitad. Y listo. Funciona. Igualmente aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a tirar por acá un stab y listo. Primero que nada vamos a guardar el titanio para que vean que no tengo nada más.
Vamos a romper. A ver qué sucede. Tenemos un stack aquí. Y aquí no tenemos nada. No tenemos nada. ¿Vale? No siempre funciona. Así que amigos, no se preocupen de que tal vez no funcionó a la primera ni nada de eso. Hay que pues intentar de diferentes formas, moverse, tirarlo de otra forma. Experimentar amigos, experimenten. Y luego les va a funcionar. Por acá no funcionó. Nada, nada. Vale. Sigue igual. Este método es el segundo. Se puede intentar también de dos en la mitad. Les recomiendo que miren el método número uno, porque si no, luego este video no lo van a entender, ¿vale? Forma, no van a entender lo que estoy haciendo. Aquí pues debemos hacerlo muchas veces, experimentar amigos, experimentar, porque a veces funciona, a veces no funciona. Y hay que intentarlo muchas veces. Esta vez no funcionó con el tubo de colección, pero sí funciona amigos, ya lo he intentado varias veces, pero no es el 100%, es como un porcentaje muy pequeño. En este aquí sí funciona perfectamente, no al 100%, pero sí es mucho más eficaz como ese, el número uno. Vamos a hacerlo igual, desde aquí tiramos en la mitad y luego vamos a ver los embudos. Tenemos 64 aquí, vamos a recogerlo. Aquí no tenemos nada y aquí no tenemos nada. Vamos a intentarlo nuevamente. 64. Vamos a recogerlo. Busquemos por acá en los 4. No hay nada. Movemos un poquito. Nos movemos un poco y volvemos a intentar. 64 aquí y ya. Hay que seguir moviéndonos para experimentar un poco más, porque la verdad es que no solo de una forma funciona. Mira, aquí se duplicó mucho más de lo normal. No entiendo el por qué ahora tenemos dos stats y tenemos uno aquí. ¿De dónde viene ese uno? No sé, la verdad. Entonces hay que movernos, experimentar aquí, darle por acá en la mitad. Tal vez puede funcionar de esta forma. Solo es movernos, ¿vale amigos? Movernos en estos cuatro embudos o también en los cuatro tubos y aquí en estos cuatro puestos de Celestion. Y la verdad es que va a funcionar. En este, para que funcione, vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a tener los cuatro embudos. Y vamos a colocar aquí uno, otro. Pero hay que ver que esto apunta hacia abajo. Así que lo importante ahora mismo es apuntar hacia allá y rompemos estos dos. Y nos damos cuenta que por acá sale el embudo. Entonces vamos a colocar los otros dos apuntando hacia allá. Y listo amigos. Si nos damos cuenta, allí está un poco bugueado. Y ahora sí podemos utilizar el método. Pero bueno, también funciona mirando hacia abajo, pero yo creo que así de este método puede buguearse un poco más y nos da algunos cuantos ítems. Vamos a utilizar la espada para que vean que sí también funciona. A ver, por acá, pum. Vemos por acá, no hay nada. Una espada. Pero hay otra más, no hay. Hay que movernos un poco. Tirar aquí la mitad. Tenemos una espada. Aquí no tenemos nada. No funciona. Tal vez en la mitad. En la mitad yo creo que lo han solucionado el problema. Por eso intentar experimentar de otra forma. No de la misma. Por acá. Una espada. Solo hay una. Solo hay una. Hay que seguir. El de 2 también funciona. Pero como te digo. Hay que hacernos aquí. Y tirarlo por acá. No. Ahí no era. Tirarlo por acá. Ahí está. Sí, funciona, amigos. Sí funcionó. Mira. Lo que yo hice es apuntar a lo negro, ¿vale? Y estar en la otra. Esta vez no funcionó, amigos. No funcionó. Como te digo, es algo muy random que a veces funciona para duplicar y a veces no. Entonces, es muy difícil de que a veces funcione y a veces no. Vemos que en el inventario solo tenemos una espada, así que vamos a intentar duplicar o triplicar. A ver, por acá, solo una, no pasó nada. Por acá se duplicó, mira, tenemos ahora dos. Por acá podemos intentar nuevamente, ahí tenemos solo una.
Voy a recoger esta también. Y vamos a soltar por acá. Tenemos solo una. Por acá otra. Igual. Es complicado. Es complicado duplicar. Pero bueno amigos, el método número uno funciona muy bien. El segundo estaba funcionando perfectamente, pero a veces tiene fallos de que no funciona. El embudo también funciona a veces. Entonces los tres siguen de forma inestable, pero funciona en el mundo de supervivencia. Quien quiera hacerlo de forma automática, pues va a hacer lo siguiente. Aquí va a colocar botones que se enciendan de forma automática. Esto le da energía aquí y esta energía le pasa acá. Entonces se va a activar cada cierto cuantos segundos. Y aquí vamos a colocar los ítems que vamos a duplicar. Como ejemplo puede ser titanio. Abajo vamos a colocar estos tubos de colección. Varios, ¿vale? Por acá. Varios. O también estos embudos de transferencia. Y cuando disparen, va a disparar los ítems y a veces se va a buguear y se van a ir para dos. Así que se van a duplicar. Esto no es tan eficiente ya que se hace uno por uno, pero para las armas, ejemplo como las espadas y eso, que solo se puede guardar en uno, es bueno porque se puede duplicar. Igual se puede utilizar este método, pero este es de forma automático. También tenemos otro método por acá igual, es muy similar, pero a ver amigos, son muchos materiales, así que solo les enseño esto de acá, que lo pueden hacer de forma manual y rápido para pues duplicar algunas cosas. Y bueno amigos, esta es la información que les quería compartir. Si tienen algún truco muy interesante o algún dato de MiniWar, por favor compartirlo en los comentarios. Así que nos vemos en la próxima y bueno, MiniWar fue muy rápido el día de ayer. Hay que pues seguir mirando a ver si hay otros errores que estaría muy bueno averiguarlos.